Bien, vamos a dar inicio a este curso del SPS que lo vamos a dividir en tres partes. Por una parte vamos a recordar algunos aspectos conceptuales referidos a lo que son las variables, los tipos de variables y las escalas. Posteriormente, en una segunda parte, vamos a ver cómo utilizar algunas herramientas como el Google Forms, el Excel y de ahí importar hacia el SPS. Y en la tercera parte vamos a ver cómo podemos utilizar el SPS para sistematizar y analizar los datos que hayamos obtenido. Entonces vale la pena recordar que es una variable. Vamos a decir que una variable es una característica, es una cualidad o propiedad observada que puede adquirir diferentes valores. Es susceptible de ser cuantificada o medida en una investigación. Entonces, por variable vamos a establecer aquella cualidad o aquella propiedad que puede adquirir diferentes valores, por ejemplo, el peso, la estatura, la cantidad que una persona puede comprar de un determinado producto, el precio que esa persona estaría dispuesta a pagar por ese determinado producto, etc. Por ejemplo, si hablamos del número pi, ese no sería una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque el número pi siempre va a ser 3.1416. Entonces, para ser nominada como variable, debe tener la posibilidad de variar entre dos valores como mínimo. Bien, también es importante recordar los tipos de variables. En ese sentido, vamos a decir que los tipos de variables vienen determinados por el dato que representa. Por ejemplo, el peso es una variable cuantitativa cuando se expresa en números como gramos o kilogramos de un objeto, mientras que si se presenta en términos de pesado o mixto, es decir, como una categoría o como una cualidad, sería una variable cualitativa, porque como lo habíamos mencionado, presenta una cualidad, ¿no? Entonces, todas aquellas variables que se puedan expresar en términos cuantitativos, como, repito, los gramos, kilogramos, los centímetros o metros de la talla de una persona, van a ser variables cuantitativas, ¿no? Y aquellos que se expresen como categóricos, como que expresen cualidades, van a ser cualitativos. Sin embargo, para utilizar el SPS y en base a nuestros conocimientos de investigación de mercado, vamos a dividir los tipos de variable en cuatro, ¿no? Vamos a decir que tenemos las variables nominales, las variables ordinales, las variables de intervalo y las variables de razón. ¿Qué entendemos por variables nominales? Bueno, primero fijémonos que estas variables tienen un orden, ¿no? Nominal, podemos decir el primer tipo de variables ordinal, el segundo tipo de variables y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué vamos a respetar este orden? Porque vamos a decir que estas variables tienen una propiedad matemática, es decir, las variables nominales son las que menos propiedad matemática tienen. ¿Por qué? Porque generalmente estas variables nominales son variables cualitativas, ¿no? Es decir, que expresan características respecto a un objeto o a un aspecto que estamos tratando de medir, ¿no? El género, por ejemplo, es una variable nominal, el estado civil es una variable nominal, ¿no? Porque en el género establecemos masculino o femenino y de hecho es una variable nominal dicotómica, ¿no? Por ejemplo, el estado civil también es una variable nominal porque las categorías de respuesta será ante los posibles estados civiles que puede adquirir una persona en el lapso de su vida, ¿no? Soltero, casado, divorciado y bueno, concubinado también, ¿no? Entonces, este tipo de variables no expresan un orden, ¿no? Entonces, decimos que estas variables son las que menos propiedades matemáticas tienen, ¿no? Generalmente este tipo de variables se analizan utilizando
cuando hacemos gráficos utilizamos generalmente lo que son los gráficos circulares, ¿no? Bien, vamos a las variables ordinales, ¿no? Estas variables expresan un orden, como dicen, ¿no? Entonces, en estas variables nominales, además de ser cualitativas, tienen una propiedad matemática mayor a las variables nominales, pero existe un orden, ¿no? Por ejemplo, el grado de escolaridad de una persona, ¿no? Entonces, seguramente primero vamos a colocar básico, medio o bachillerato, universitario, posgrado, etc., ¿no? Entonces vamos a respetar ese orden. También como orden podríamos identificar el grado de preferencia de una persona hacia una determinada marca, ¿no? Entonces podemos poner un listado de marcas y podemos decirle a la persona, al encuestado, que nos puede establecer un orden de acuerdo a la preferencia que tiene por ciertas marcas, ¿no? Las variables de intervalo, generalmente acá tenemos variables que tienen una propiedad mucho más matemática que las anteriores, ¿no? Podríamos decir que estas variables ya son cuantitativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos medir también la preferencia, preguntarle de un determinado aspecto, ¿no? Del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 5, ¿no? Establecemos un intervalo, ¿no? O qué tanto le gustó el consumo de un determinado producto, ¿no? Siendo 1 el menor gusto, por decirlo así, y siendo 10 el mayor gusto adquirido o el mayor gusto que ha podido tener respecto al consumo de este producto, ¿no? Después las variables de razón, que de hecho son variables que poseen mayor propiedad matemática, ¿no? Acá, por ejemplo, a diferencia de lo que conocemos, podríamos utilizar o podríamos preguntar, por ejemplo, la edad, el peso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la edad, a veces le quitamos esta propiedad matemática cuando establecemos rangos, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿No? Y colocamos rangos, ¿no? Entre 18 y 22, 23 a 26, 27 a 31, etc. Entonces ahí la variable que es de razón la estamos volviendo nominal. Entonces, cuando tiene una variable una propiedad matemática, estadísticamente su análisis se hace mucho más completo, ¿no? Porque acá en estas variables de razón podríamos calcular ciertos estadísticos, como por ejemplo las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, o medidas de dispersión como la varianza, como la desviación estándar, etcétera, ¿no? Que nos va a permitir analizar de mejor manera la variable. Por eso es que a estas variables no es aconsejable quitarles la propiedad matemática por el análisis matemático estadístico que se le puede hacer. Una vez analizado el tema de las variables, es importante hablar también de las escalas, ¿no? Vamos a entender por escala como un criterio de ordenación utilizado en estadística para organizar, clasificar y comparar un conjunto de datos. Entonces, las escalas son sistemas de clasificación mediante los cuales la información se puede ordenar de acuerdo a una jerarquía preestablecida, ¿no? Entonces, las variables o cuando nosotros coloquemos en nuestra encuesta, que dicho sea de paso, tiene que ver con los objetivos que nosotros nos hemos planteado en nuestra investigación. A veces nosotros planteamos de manera errónea nuestra encuesta a partir de nuestros propios prejuicios, preconceptos, y eso no está bien, ¿no? Para eso tenemos que recurrir a los objetivos de la investigación y cuáles son los datos, cuál es la información que nos falta
para que si esta información es de fuente primaria, podamos establecer un instrumento cuantitativo de levantamiento de información, como lo es la encuesta, y a partir de esto podamos utilizar las variables y también las escalas. Bueno, como tipos de escala vamos a clasificar en 4, ¿no? Las escalas de Likert, las escalas de Stapel, las escalas de Goodman, las escalas de diferencial semántico. Por ejemplo, la escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Esto es bien importante, ¿no? Hacemos una declaración y respecto a esa declaración, a esa afirmación, nosotros preguntamos el nivel de acuerdo o desacuerdo de esa persona. Es ideal que esta escala es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. Entonces, respecto a la escala de Likert, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Acá tenemos una declaración. Creo que la innovación es el elemento más importante a la hora de iniciar una startup, ¿no? Y acá tenemos los niveles de acuerdo, totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Y acá tenemos otra declaración. Respecto a la escala de diferencial semántico, la importancia del diferencial semántico de este tipo de escalas reside en que permite conocer el perfil semántico de una persona o bien de grupos de personas. Y una vez obtenido este perfil, se puede construir el mapa conceptual de cada concepto, su estructura en un espacio semántico, ¿no? Algo bien importante es que a diferencia de la escala de Likert o otros tipos de escalas, la escala de diferencial semántico no se mide a través de proposiciones, afirmaciones, ¿no? Como hemos visto acá en Likert, sino a través de conceptos que se expresan mediante pares de términos opuestos, ¿no? Por ejemplo, día, noche, bueno, malo, etc., ¿no? Por su significado. Estos pares forman parte de un espacio semántico que se asume mide determinada actitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la escala de diferencial semántico y acá dice, ¿no? La metodología de investigación para mí es, y acá tenemos diferentes conceptos con significado semántico, ¿no? Aburrido, entretenido, productivo, improductivo. Bueno, normalmente esta escala de diferencial semántico va de 1 a 7 o de -3 a +3 generalmente, ¿no? Bien, pasamos a la otra escala que es la escala de Stapel. La escala de Stapel se utiliza para llevar a cabo un análisis en profundidad de los datos sobre cada métrica de una pregunta y se hace seleccionando un valor numérico que se asigna a cada métrica o a cada adjetivo. La escala de Stapel, es bien importante esto, se define como una escala de clasificación unipolar. ¿Qué quiere decir unipolar? Las escalas de clasificación unipolar permiten a los encuestados enfocarse, o a los encuestadores, mejor dicho, enfocarse en la ausencia o presencia de un solo ítem, ¿no? Entonces, esta escala de Stapel es una escala de clasificación unipolar que ha sido desarrollada para reunir los puntos de vista de los encuestados sobre un tema o evento en particular. La pregunta de la encuesta se compone de un número par de opciones de respuesta sin un punto neutro, ¿no? En Likert, en semántico, tenemos un punto neutro, ¿no? Si vamos del -3 a +3, el punto neutro es el 0. Y en la escala de Likert puede ir de 1 a 5, puede ir de -2 a +2, ¿no? Acá tenemos ejemplo de una escala de Stapel. Si bien acá está en horizontal, generalmente la escala de Stapel se presenta en vertical, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le consultamos, por favor, califique su experiencia de vuelo con nosotros en base a lo siguiente. El proceso de registro, ¿no?
de más 3 a menos 3, ¿no? Y vemos que no tenemos un punto neutro. Y para terminar, la escala de Goodman. La escala de Goodman, también conocida como escala acumulativa o de análisis de escalograma, se crea con elementos que pueden ordenarse de manera jerárquica. Es representativa de la actitud extrema de los encuestados. Esta escala de Goodman generalmente se utiliza para cuando preguntamos sobre temas un tanto controversiales, ¿no? El consumo de alcohol, consumo de drogas, etcétera, ¿no? La escala de Goodman tiene afirmaciones en el orden de dificultad, desde lo menos difícil hasta lo más difícil. Se aconseja que una escala de Goodman tenga 10 ítems, ¿no? Entonces, si vemos acá un ejemplito de la escala de Goodman, le preguntamos, ¿no? A continuación, vemos un ejemplo simple de una escala de Goodman. En ella el objetivo es medir el grado de implicancia de las personas en la política, ¿no? Entonces, esto tiene un orden. Me considero informado políticamente. Me agrada mantener discusiones sobre temas políticos. He intentado convencer amigos o familia para que voten por un partido político. Si se fijan, va de lo menos difícil a lo más difícil. Si una persona, un encuestado, responde 4, inmediatamente quiere decir que está de acuerdo con las afirmaciones anteriores. Bien, eso es todo en esta primera parte. Muchísimas gracias.